Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Romero Rodríguez del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada CIBA en Tlaxcala del Instituto Politécnico Nacional. A continuación les voy a dar una charla sobre la agricultura sustentable, el futuro de los alimentos. Espero que sea de su interés y que aprendan un poco, por lo menos, de esta información que les voy a compartir. En general, estos son los temas que vamos a abordar. Primeramente, la importancia de la agricultura sustentable y las perspectivas actuales. Y le vamos a echar un vistazo al campo desde una perspectiva de investigación, que es lo que actualmente estoy haciendo en el CIBA, en donde, bueno, como primer punto, la importancia de la agricultura, quiero mencionarles que la agricultura es de suma importancia porque esta impulsa a la economía de los países que están en desarrollo. ¿Qué me refiero con esto? Muchos de los países que nosotros como conocemos como países de primer mundo impulsan e invierten mucho en su campo, en la agricultura y en las personas en que se dedican a esto. ¿Por qué? Porque asegurar una producción de alimentos, aparte de que le da una estabilidad al país con respecto a que la población puede tener en general bastante comida, y aparte de que les da esta seguridad de que haya suficiente alimento en el país, aparte les da un extra en la economía porque los alimentos que pueden ser exportados de ese país hacia otros les da un ingreso extra. Es por ello que la importancia de la agricultura desde una perspectiva económica tiene que ser tomada en cuenta. Por otro lado, y recordando que también la agricultura es una actividad que se ha hecho y se ha llevado a cabo desde hace miles y miles de años, tanto así que el establecimiento y, por supuesto, la evolución de la sociedad, de como la conocemos actualmente, ha sido gracias a un establecimiento y el aprendizaje de utilizar lo que el suelo, la tierra, como nosotros lo conocemos, nos genera, en este caso, la comida, los alimentos. Se dice que en las estadísticas comerciales se considera la agricultura únicamente como una actividad económica, como les mencioné hace un rato, pero no. También, como les comentaba, esta puede ser una forma de vida. Además, es patrimonio. Aquellas personas que se dedican al campo, esos conocimientos los heredan a sus hijos, nietos, y así va trascendiendo toda esta información de tal forma que todo eso es muy valioso, no solamente para nosotros actualmente, sino también para nuestros venideros. Aparte de esto, se conoce etnoculturalmente que el pacto ancestral con la naturaleza que se da entre la persona y el medio es un lazo muy fuerte y eso también nos provee, por ejemplo, identidad cultural. Todo esto es importante desde la perspectiva también de estudio, porque tenemos que recordar que la agricultura no es únicamente una actividad para sacar provecho, para sacar alimentos, para obtener ingresos, sino que también es importante para darnos una identidad a nosotros, ya sea como familia, población, incluso como país. Y en esa perspectiva sabemos que todo lo que se tiene que tomar en cuenta dentro de las actividades agrícolas, pues es precisamente el cuidado de nuestro hábitat, el paisaje, la conservación de la diversidad y bueno, el agroturismo. El agroturismo es una actividad que se está haciendo también en otros países, por ejemplo, las visitas a donde están las plantaciones de la vid que es la uva con el que se fabrica el vino, pues es muy importante y muy llamativo. Y todo esto lo podemos tener en cuenta para
darle un peso y una importancia a la agricultura. Es por ello que a todas las personas a que llegue este video sepan que es importante tener en cuenta que estos conocimientos no se deben de perder y que esta actividad tiene que ser considerada y tiene que perpetuarse todos los conocimientos que se generan a partir de todo lo que se lleva a cabo en esta actividad primaria que es la agricultura. Y bueno, que es algo también importante. Les comentaba, vamos a checar la agricultura sustentable en un enfoque integral, que es lo que justamente de eso se trata esta charla. Entonces, ahorita les acabo de dar una perspectiva desde una visión social. Hace un rato mencioné la económica, por supuesto la ambiental, y bueno, aquí quiero dejar un dato muy importante que dice que muy pocos países han experimentado un rápido crecimiento económico y una reducción de la pobreza que no hayan estado precedidos o acompañados del crecimiento agrícola, que es lo que les mencionaba en un principio, que este ha sido muy importante para el avance no solamente de la sociedad de un país, sino para su economía, para su medio ambiente y para otros, para el fomento al turismo, y todo ello es muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Por otro lado, ¿qué pasa en México? En México, nosotros conocemos, hemos visto, por lo menos en la televisión, en el internet, que hay una extensa variedad de cultivos porque nosotros estamos en una zona dentro del globo terráqueo, en una zona muy preferente, en donde los climas, los suelos, la vegetación, todo nos favorece para obtener diferentes recursos agrícolas. ¿A qué me refiero con esto? Diferentes productos obtenidos del campo. Y resulta que aquí en México se cuenta con un territorio nacional de 190 millones de hectáreas. Todo México cuenta con eso. Y cerca de 30 millones de hectáreas son tierras de cultivo. Es decir, estas 198 millones, de esos 30 millones son hectáreas de cultivo. Imagínense lo importante que es también conocer la agricultura un poco desde una perspectiva a nivel territorio. Este es un sector que ofrece más posibilidades de ganar dinero en zonas rurales. Y por eso también es importante tener en cuenta que no solamente las zonas urbanizadas son las que generan mucho dinero por todo lo que se llevan a cabo ahí, todas las formas de solventar la economía, sino también la producción de todos estos es importante para las familias que se encuentran cerca de donde se puede llevar a cabo esta actividad. Y resulta que aquí en México, desde muchos años y en la actualidad, la agricultura sigue siendo predominante en el campo mexicano y representa el 42% del ingreso familiar de aquellas familias, por ejemplo, que están en zonas rurales o en general de las familias que tienen acceso al campo de cultivo. Y esto me preguntarán ustedes, ¿para qué me sirve saberlo? Bueno, tú como estudiante, como tal vez futuro científico, futuro investigador o simplemente que salgas con una carrera, ya sea técnica o de licenciatura, ingeniería, etcétera, tienes que tener en cuenta todo esto porque al final de cuentas tanto tú como yo y todos los que conocemos nos alimentamos. ¿Y de dónde salen los alimentos? Sino que del campo, del suelo, todo lo que nos provee la tierra es muy importante. Y esta información te puede servir ya sea ahorita o en un futuro. Continuando con esto, y como les mencioné anteriormente, bueno, somos tan vastos y tenemos tanta diversidad en cuanto al paisaje como flora y fauna en nuestro país que verdaderamente todo lo que se produce y todo lo que nosotros obtenemos, incluso podemos exportar, es parte de nuestra herencia nacional. Y es por ello que tenemos que tener también mucho interés en lo que se está haciendo en el campo. Pero, y sin embargo, como en todo hay malas noticias. Las malas noticias es que en el campo y la agricultura en general hay diferentes problemáticas. ¿Y cuáles son estas problemáticas? Un dato importante, que es una de las principales problemáticas que se pueden encontrar a partir de la agricultura. Un dato que debes de saber. De 1960 a 1980, en todo el país,
después de diferentes conflictos sociales, como diferentes guerras, lo más importante para el mundo en general era la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque estos empezaron a escasear en algún momento de todos estos conflictos sociales, de tal manera que, bueno, ningún país puede sobrevivir sin la materia prima que son los alimentos. ¿Qué es lo que se empezó a hacer? Se empezaron a llevar a cabo diferentes investigaciones para que todo lo que se produjera en la tierra fuera más rápido, acelerar los procesos, industrializarlos y todo esto hacerlo en producciones masivas, toda la obtención de alimentos. Y se llevó a cabo lo que se conoce como la Revolución Verde. La Revolución Verde resulta que es en el momento que todos los que se dedicaban al campo y todos los países desarrollados empezaron a utilizar químicos, ya sea para fertilizar, es decir, nutrir a la planta para que creciera. Otro tipo de químicos es para controlar plagas, ya sean plagas de insectos, incluso de algunos reptiles, algunos artrópodos en general y también algún tipo de químico para tener menos hierbas en el cultivo, hierbas que no favorecen, por supuesto, al crecimiento de las plantas de importancia o de interés alimenticio. Entonces, todo esto que se conoce como revolución verde es precisamente eso, el uso de estos fertilizantes, de estos insecticidas, en general de estos plaguicidas, herbicidas, etcétera, para que la producción sea masiva. Esto al principio fue una medida que resolvió el problema inmediatamente. Pero ¿qué pasa cuando un problema se resuelve inmediatamente solamente viendo al problema, sin tener una visión integral? ¿Qué pasa? Bueno, empiezan a haber problemáticas. ¿Y cuáles son estas problemáticas de utilizar desmedidamente estos químicos, agroquímicos en el campo? Bueno, pues las tecnologías industriales utilizadas para incrementar la productividad en los sistemas agrícolas son inadecuados para orientarlos a la sustentabilidad, porque el uso de agroquímicos en el campo pues contamina el agua del subsuelo, porque todos estos nutrientes de más, cuando no son aprovechados por las plantas, se filtran en los mantos acuíferos y contaminan el agua que en teoría tendría que ser potable para nosotros y los podamos seguir utilizando. Además, la contaminación del suelo, porque empiezan a erosionar el suelo de manera muy rápida por el exceso de nutrientes y por supuesto también se contamina el aire. ¿Por qué? Porque muchos de estos compuestos, por ejemplo, fertilizantes, cuando están expuestos en la intemperie, estos se pueden volatilizar y llegan hasta nosotros. Otra de las problemáticas de las producciones en masa es que hubo una producción desigual. ¿Qué quiero decir con esto? En algunos países que más le invirtieron y que más aprovecharon estos agroquímicos para incrementar su producción en campo, empezaron a producir muchos más alimentos que su población requería, incluso de los que ellos exportaban, teniendo pues una desigualdad en cuanto a los alimentos que se encuentran en cada país. Otra cosa que cambió con respecto a estas tecnologías industriales para los sistemas agrícolas es que los procesos de comercialización del mercado convencional cambiaron. Ahora este flujo de oferta-demanda, todo eso cambió y mucho de la economía de los países tuvieron que cambiar con ello. Otra cosa muy importante es que algunos de estos alimentos específicos fueron demandados por la sociedad en general en mayor medida. ¿Esto qué llevó a qué consecuencia tuvo? A que se empezaron a establecer monocultivos. ¿Por qué? Porque ahora simplemente nos interesaba un alimento en mayor medida a diferencia de otros. Los monocultivos son de gran importancia en cuestión a que estos afectan demasiado porque a partir de que se llevan a cabo los monocultivos, hay una pérdida de la diversidad biológica. Ahora, ya que les hablé un poco sobre la importancia de la agricultura y por qué estas tienen problemáticas, vamos a abordar uno de los temas importantes y que es
la parte fuerte de esta charla, que es la agricultura sustentable desde un enfoque integral. Ahora, ¿qué es, para empezar, la palabra sustentable? Porque muchos de ustedes pueden tener una idea de lo que se refiere, pero para homogenizar y que en esta charla puedan aprovechar un poco más lo que les estoy diciendo sin confusión de términos, desde esta perspectiva, resulta que en los años 80 ya se empezaba a visualizar que todos estos problemas de contaminación, de diferencias económicas, incluso diferencias sociales, estos problemas ya se empezaban a visualizar que venían. Entonces, un grupo de personas en los Estados Unidos se reunieron inicialmente y llevaron a cabo diferentes acuerdos. Entre estos acuerdos dejaron diferentes términos para empezar a estudiar cómo iba a impactar estos en la sociedad, en la economía y en el medio ambiente. Una de las soluciones que dieron es precisamente empezar a tener una visión de un desarrollo sustentable, y que es la palabra en inglés, o bueno, el texto en inglés que vemos al principio, Sustainable Development. Para ellos es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, un uso adecuado, consciente y solamente necesario de estos recursos para que estos no se vean comprometidos para las generaciones futuras. Entonces, bueno, este término de sustentable, y antes de que empiece a abordar esta diapositiva, este término de development, sustainable development, fue traducido de diferentes formas. En un momento nosotros vamos a escuchar o hemos escuchado la palabra sostenible y la hemos usado como sinónimo de la palabra sustentable. Sin embargo, la palabra sostenible crea otras definiciones y nosotros por eso actualmente en el ámbito de la ciencia biológica o de las ciencias biológicas se utiliza con mayor frecuencia el término de sustentable en vez de sostenible. Y bueno, esta palabra sustentable que se refiere la conservación de los recursos naturales mediante su uso racional y controlado. O sea, no se trata de no utilizar los recursos, sino de hacerlo de una manera que garantice su conservación a futuro. ¿Y qué es lo importante de estos recursos? Verlos desde una perspectiva ambiental, económica, social. Todo esto es la visión integral de lo que les hablo. No solamente para solucionar la parte de los problemas ambientales sin ver el económico y el social, porque es como si dijéramos, no, para preservar los recursos ya no vamos a utilizar nada para que les queden a la siguiente generación. No, tenemos que tener la visión de que tenemos que abordar las problemáticas ambientales, sociales y económicas juntas, porque si no damos una solución en conjunto, se imaginan, va a pasar lo mismo que pasó anteriormente con la Revolución Verde. Entonces, y en esta charla, lo que me gustaría con lo que se queden de información es que la agricultura sustentable es mucho más compleja de lo que nosotros podríamos haber imaginado. Este es un sistema integrado de prácticas de producción de alimentos para satisfacer la alimentación humana, mejorar la calidad del ambiente y hacer uso eficiente de los recursos. Todo ello tomando en cuenta la calidad de vida de los agricultores. Es decir, tenemos la visión económica, la visión social y la visión ambiental en lo que es la agricultura sustentable. Y todas estas, como en la imagen, tienen que estar tomadas en cuenta de igual forma, porque todas tienen un mismo peso en cuanto a la importancia.
Como les estoy haciendo hincapié, la visión integral, ¿qué quiere decir? No solamente vamos a ver a la agricultura como una actividad, sino como un sistema, y los sistemas de agricultura son componentes de otros sistemas más amplios. En este caso, nos referimos a los sistemas alimentarios. ¿Y qué quiero decir con los sistemas alimentarios? Bueno, en esta imagen que les muestro, hay un ciclo, porque al final de cuentas una visión integral siempre tiene que estar armada de un ciclo para abordarla, porque tiene diferentes procesos. Iniciamos por donde dice producción de alimentos en la parte superior, en donde sabemos que la producción de alimento es la parte agrícola, la parte ganadera, es decir, la actividad primaria. Después, todos estos recursos que se obtienen del campo en general son procesados, distribuidos y estos se llevan a los mercados, se venden, todo ello. Posteriormente son consumidos y este consumo indudablemente causa que se genere algún tipo de residuo. Estos residuos pueden ser incorporados de nuevo al ciclo con diferentes prácticas como los abonos realizados desde casa, como la composta, por ejemplo, aprovechando todos estos recursos orgánicos que nos deja precisamente los alimentos, en este caso frutas, verduras, incluso las cáscaras de huevo, la tortilla que ya no se ocupa, etcétera. Todo esto vuelve a regresar, por ejemplo, en algunos abonos y todo esto se va para la nutrición del campo. El campo sigue produciendo alimentos y es como el ciclo se vuelve a cumplir. Todo ello es importante y alrededor de todos estos procesos van a haber diferentes problemas. El cómo se abordan estos problemas es importante para que esto siga su ciclo. Ahora bien, esta visión de integración, de decir, vamos a abordar todos los problemas desde una forma integral, tiene un concepto incluso. La palabra holístico, que alguna vez ustedes lo han escuchado o lo van a escuchar, resulta que este señor Savory en 1999 lanzó esta definición que significa que hay que asegurar que los sistemas tengan sustentabilidad, en este caso el sistema agrícola tenga sustentabilidad, y la clave radica en la toma de decisiones. Las decisiones que se lleven a cabo es precisamente de cómo se van a abordar estos problemas. Para ello hay que hacer una planificación, llevarla a cabo, monitorearlo y cuando algo no salga bien de esta resolución de problemas, hay que de nuevo adaptar nuestra solución y volver a planificar, a hacer y a monitorear. Todo esto es importante para dar soluciones a las diferentes problemáticas que se pueden encontrar dentro de nuestro sistema agrícola. Y propone esta persona, Alan Savory, que el manejo holístico y la valoración de la naturaleza se tiene que ver como un todo, es decir, como todo un sistema integral. No podemos, como les mencioné hace un rato, enfocarnos simplemente en un problema dentro de este ciclo y tratar de solucionarlo sin tener en cuenta los demás. Es por ello que les hago mucho hincapié y lo que más quiero con la idea con la que más quiero que se queden ustedes es que tenemos que tener una visión integral. A lo mejor ustedes se están preparando ya en una carrera universitaria y quieren seguir abordando estos temas, quieren continuar el estudio y seguir investigando acerca de todo ello. Y para antes de entrar a ver cómo se puede solucionar, necesitas tener la visión integral de todo lo que se está llevando a cabo actualmente. Entonces, si tú adoptas una definición de una meta holística en tu perspectiva de cómo solucionar algo, el resultado va a ser muy favorable. Y muchas de estas problemáticas que se tienen en la agricultura, que es lo que les estoy platicando actualmente, es porque hace falta un poco más de interacción y visión de todo lo que se lleva a cabo por parte de los agricultores y por parte de los consumidores. Muchas veces nosotros estamos desapegados y no conocemos realmente el proceso para la obtención de nuestros alimentos. Eso puede
perjudicarnos a largo plazo, porque el hecho de no saber y no contar con esta información nos hace perder conocimiento ancestral a nosotros como personas que nos estamos enfocando en esta área o como personas interesadas, y además está provocando una división entre agricultores y consumidores, y eso es importante. ¿Para qué? Para seguir teniendo una visión integral y un desarrollo agrícola sustentable. Para todo esto, y ya que les hablé de la importancia de la agricultura, que es la agricultura sustentable, ahora quiero que queden con un poco de las perspectivas actuales. Cuando para la solución de un problema se aplica por igual la ciencia moderna y la cultura tradicional, puede conseguirse resultados impresionantes y duraderos. Otra cosa que quiero que les quede claro y que lo enmarco muy bien en este texto: nosotros no podemos decir que la ciencia está peleada con el conocimiento ancestral. No, al contrario, mucho del conocimiento que nosotros tenemos, por ejemplo, del campo y todos del sistema agrícola, se debe precisamente al conocimiento que se ha generado a través de tantos años, porque recordemos, nosotros no seríamos una sociedad sin el establecimiento y el conocimiento de la obtención de alimentos por parte del suelo, y que este proceso se le conoce como agricultura. Entonces, toda esta información, si ustedes están interaccionando con alguien que se dedica al campo y que lo ha hecho por muchos años, ustedes, si están estudiando, no olviden tener en cuenta estos conocimientos, salvarlos, practicarlos y, por supuesto, tienen que divulgarlos para que toda esta información no se vaya perdiendo en el camino y podamos seguir teniendo el aporte científico y el aporte ancestral, porque el conocimiento empírico, así como el científico, también es importante. Por otro lado, y algo que también es importante mencionar, es que nosotros no podemos tener miedo a los avances científicos, no podemos satanizar cualquier término o cualquier cosa que no conozcamos. No, nosotros tenemos que seguir avanzando conforme avanza también todos los descubrimientos y todos los hechos científicos. El hecho de la utilización de microorganismos para el suelo, de composta y todos estos abonos orgánicos también, algunas transformaciones, o como nosotros lo conocemos, los transgénicos en los alimentos, no son peligrosos, no tenemos que verlos como si fuera algo absolutamente malo. No, al final de cuentas, y como todo en la ciencia es una herramienta, el hecho de que nosotros lo ocupemos de una forma u de otra es lo que le hace bueno o lo hace malo según también nuestras perspectivas. Y para esto se necesita seguir estudiando, porque, por ejemplo, el futuro de la agricultura puede ser hacer crecer plantas en estado in vitro. Y todo este conocimiento se tiene que seguir generando, se tiene que seguir estudiando y se tiene que seguir divulgando todo lo que se está haciendo para la conservación de los alimentos. Y es por ello que también la importancia de esta charla. También tenemos que tomar en cuenta, cuando tenemos que aplicar toda esta tecnología, que no podemos dejar a un lado el medio natural en donde se va a desarrollar. Como les dije, tenemos que tener una visión integral. Y para ello, la topografía, las características del suelo, el clima, las plagas, la disponibilidad local de insumos y los objetivos individuales del productor van a ser importantes para que nosotros también podamos seguir utilizando la tecnología en el campo. Administrar adecuadamente la diversidad también puede amortiguar una granja en un sentido biológico, por ejemplo. Es decir, no tenemos que estar peleados con que si estoy enfocada solamente en la agricultura, simple y sencillamente haré eso, sino que si tenemos esta visión holística, podemos hacer que nuestros proyectos o nuestros planes, o incluso de una persona que conozcamos, puedan seguir siendo muy grandes, siempre y cuando tengamos en cuenta todo esto que les acabo de mencionar.
Y si ustedes en algún momento quieren enfocarse o dedicarse precisamente a la obtención de alimentos en los sistemas agrícolas, bueno, quiero que sepan que tienen que tener en cuenta todo ello de la selección de especies que se van a sembrar con respecto al suelo y qué especies están ahí nativas o estaban nativas, porque lo que se va a llevar a cabo cuando se utiliza un campo que antes era puro bosque y ahora se ocupa para la agricultura es que va a sufrir un cambio de uso de suelo. Entonces, por eso tenemos que seleccionar las especies con respecto al clima, al suelo y a los requerimientos y a la diversidad biológica para que ésta se pueda dar. También recordemos que los monocultivos es malo, por eso la diversificación de cultivos tiene que llevarse a cabo a lo largo de los ciclos de producción. Las prácticas culturales, que es lo que les mencioné anteriormente, todo el conocimiento ancestral y todo lo que conocen nuestros mayores, pues es importante. El conocimiento empírico que ellos tienen, nosotros no tenemos que perderlo de vista. La gestión del suelo, que también el suelo es un recurso que nosotros lo vemos como cualquier cosa, bueno, pues es tierra, no le pasa nada. No, allá adentro hay una diversidad enorme de microorganismos que son súper importantes para que todo lo que se obtenga sea grande, sea suficiente y sea sano. Además, el uso eficiente de los insumos, no solamente de todo lo que se le va a agregar al suelo como fertilización, sino también el agua, todo ello tenemos que tener en cuenta. Y todo esto, como bien sabemos, son las opciones de un estilo de vida que si nosotros queremos podemos llevar a cabo, siempre y cuando tengamos una visión integral u holística, sea cual sea la palabra que le quieran llamar, enfóquense en ella. Una agricultura sustentable desde un punto de vista científico y a la vez de los conocimientos ancestrales. Y bueno, todo ello espero que a ustedes en algún futuro les sirva. Hay algunas páginas que a las personas que están empezando les pueden ayudar, que es la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Aquí pueden encontrar, por ejemplo, muchos artículos científicos y todo lo que está pasando en el mundo, que es súper importante con respecto al campo, por supuesto. Y también pueden consultar la página del CIAP, que es el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Esto es de México, y también es muy importante para ver cómo nuestro país está creciendo a partir de la agricultura. Espero que se hayan quedado con un poco de información, que les haya gustado o que por lo menos esta charla les ayude a decir, quiero dedicarme a eso, y por supuesto que está genial porque es un área muy bonita en donde aprendes muchas cosas. Me despido, mi nombre es Angélica Romero Rodríguez y estoy en el equipo de los investigadores en las ciencias agrícolas y la biotecnología agrícola en el Centro de Investigación de Biotecnología Aplicada en el Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias.